Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al día de hoy en el cual celebramos el centenario de Fernando Charri-Lara. Hoy tenemos hecho una programación realmente muy especial en este evento que estamos coorganizando entre el Instituto Caricuervo y la Universidad Javeriana, porque de hecho en ambas instituciones, además de que en ambas instituciones apreciamos la obra poética crítica como profesor de Fernando Charri. Además de eso, en nuestras dos instituciones fue profesor Fernando Charri y entonces este homenaje va de parte de los dos. Por parte del instituto, de hecho, tenemos pensado conectar con nuestra directora Carmen Millán de Benavides, que ahora mismo está teniendo un problema técnico, entonces esperemos que se incorpore más tarde. También vamos a tener hoy, en el día de hoy, al poeta y profesor Juan Felipe Robledo, quien nos va a hablar de Fernando Charri-Lara en su función como poeta. Nos va a hablar algunas palabras, además se lo conoció en persona y nos hablará un poco sobre Fernando. También tenemos a Juan Sebastián Ríos, investigador del Instituto Caricuervo, quien nos va a hablar también de Fernando Charri-Lara, pero en su función como crítico, y también hará esa conexión con lo que ahora mismo se está produciendo en el instituto en una suerte de mantener su legado. También tenemos como invitada también muy especial a Silvia Charri. Tenemos a Silvia, también le daremos paso, como no, bueno, que nos comente un poco cómo se siente en el día de hoy, porque el día de hoy es justo el centenario del nacimiento de Charri-Lara, es decir, hoy justo cumpliría 100 años. Después, en el orden del día, tenemos la presentación de la colección de poesía que va a llevar su nombre, la colección de poesía Fernando Charri-Lara, que lleva, por tanto, el nombre de nuestro poeta, y que el primer número de esta colección va a ser la obra de Álvaro Miranda. Y entonces ahí tenemos otro momento importante en el día de hoy, y es saludar al poeta Álvaro Miranda y, bueno, comentar un poco cómo fue la relación entre Álvaro y Fernando y cómo se siente él al ser el primer número en esta colección de poesía que va a llevar, como digo, el nombre del poeta. Finalmente acabaremos el día de hoy con Mariana Charri, que, bueno, a pesar del apellido no tiene relación familiar, pero ella lo que es profesora de la Universidad Javeriana y nos va a presentar un podcast que también hicieron con mucho aprecio recordando a la persona de Fernando. Bueno, entonces sin más, voy a dar paso a Juan Felipe Robledo, un poco del hable ya. Bueno, es una alegría además tenerlo porque bueno, ya he hablado con él, aunque sea por teléfono, es una maravilla como persona y como conversador. Él es profesor de la Universidad Javeriana, además de ser poeta él mismo. Él nos va a contar algo de Fernando Charri-Lara, nos va a dar una pequeña introducción de cómo era él como poeta, un poquito como persona, porque creo que lo conoció también un poco, y bueno, nos va a dar esa primera introducción, ese primer acercamiento a la obra poética de Fernando. Entonces, Juan Felipe, tiene esa palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Para mí es una gran alegría estar aquí a nombre de la Pontificia Universidad Javeriana, un departamento en el cual, aunque no tuvo una relación tan larga como la tuvo con el Instituto Caricuervo, el maestro Fernando Charri-Lara, sí fue profesor en nuestra universidad, y por la admiración y el respeto que me merece su obra y su presencia, y para todos los lectores de poesía en Colombia, lo que representa el legado de su obra poética y crítica. Yo diría que Fernando Charri-Lara tuvo muchos papeles, pero fundamentalmente fue como la figura de encarnación del poeta. Si yo pienso en un poeta que haya representado como la imagen del poeta dedicado a la poesía lírica y al mismo tiempo al pensamiento para los escritores de poesía a lo largo del siglo XX y ya entrado el XXI, yo creo que Fernando Charri-Lara representa de una manera suprema esa imagen del creador de poesía y al mismo tiempo de la persona capaz de reflexionar sobre la tradición poética de nuestro país y de otras tradiciones con quienes tuvo contacto. Un lector meticuloso, minucioso, un hombre de una enorme bonomía y, en mi caso personal, quien era muy joven, yo cuando lo conocí, siempre enormemente generoso y deferente. Solo tengo los mejores recuerdos del maestro. Voy a leer un texto muy breve de introducción a la obra de Fernando Charri-Lara, a su obra lírica.
La poesía de Fernando Charry Lara, un asedio al misterio. La obra poética de Fernando Charry Lara, 1920-2004, fue escrita con imaginación y rigor a lo largo de una extensa y fecunda vida, y su magisterio fue para los poetas de varias generaciones una manifestación de cómo la poesía no necesita de alaraca para existir, sino que vive más bien del silencio, la espera y la búsqueda imantada de la verdad que las palabras esconden. Los prólogos que Rafael Gutiérrez Girardot en 1986 y Darío Jaramillo Agudelo en 2003 publicaron como presentación de su obra poética, compuesta por 3 libros: Nocturnos y otros sueños de 1949, Los adioses de 1963 y Pensamientos del amante de 1981, dan cuenta de la capacidad que tienen sus versos para acercar, sin nunca decirlo de manera evidente, el misterio que la propia poesía cuida en sus fervorosos caminantes. Poesía sobre la poesía, poesía en la poesía. La obra de Charry Lara quiere ser invitación a esos rumorosos ámbitos en los que el poeta se descubre como eco huidizo de su sola sombra, como nos lo dice en un propio verso suyo, un lejano y sonámbulo rastrador de sugerencias, de formas incorpóreas, que sin embargo no viven en una nube indeterminada, sino que le hablan al hombre de aquello que es su secreto mejor guardado, la forma de su deseo, capturado y liberado por sus palabras de manera constante. Cito, el río de noches y muslos y relámpagos que habita el poeta, es difícil descubrir una definición única que dé cuenta de la verdad que busca, esa llave secreta que le permita abrir la recámara que oculta a los otros y que nombra su habitar en el mundo. Su palabra es huidiza por su propio deshacimiento de aquello que percibe como incompleto, la realidad, y que desea llegar a ser una totalidad en este ejercicio de búsqueda interior y rigor expresivo que marca su poesía. En Lobreguecer, un poema que define de una manera bastante intensa la intención poética de Charry Lara, publicado en su último libro, Pensamientos del amante, encontramos varias de las virtudes que su poesía defiende: pureza significante, elegancia rítmica, misterio y un aéreo no decir que nos acerca al origen de su voz y que nada tiene que ver con la delicuescencia, sino con una violencia y un poder expresivo que, asordinado, nos ofrece una verdad interior de naturaleza sutil y propia que pocas veces hallamos en la poesía hispanoamericana. Leo el poema completo: Lobreguecer. Si un instante, incendiados tus hombros bajo la llamarada impalpable de una mano de llaga y de lluvia y de llanto, si un instante tus hombros sientes cruzar por labios que apenas secretamente los rozan, es medianoche ya, y entre otros seres desasida ahora mismo de tu existir, en tanto imágenes contra el tiempo borrado te dejan aparte de la conversación, sin oídos, por los alrededores de nadie, porque callas y caes, sonámbula sobre tus pensamientos, dorados entonces de cálido desnudo, tornasoles bajo la verdinegra cabellera, donde vuelve otra vez la noche más oscura. Mientras lunar delira la luz lloviznando los incendiados tus hombros, los toca sangrante una sombra, los hiere, invisible el recuerdo, la desgarradura de un grito en el sueño. Leeré un fragmento del prólogo que Rafael Gutiérrez Girardot escribió de su obra en el año 86 con el título de Llama de Amor Viva, en un homenaje consciente que Charry Lara le hace a la obra tanto de San Juan de la Cruz como a la tradición de la poesía española, que es una de las fuentes centrales de la que vive la poesía de Charry Lara.
Digamos que tanto la tradición de la gran poesía de los contemporáneos en México como la poesía de Luis Cernuda y Vicente Aleixandre van a estar presentes como un derrotero estético a lo largo de la obra del maestro. Dice Gutiérrez Girardot, en el horizonte de una poesía preferentemente verbosa, la obra poética de Charly Lara constituye un desafío. Este es múltiple, tiene un carácter político en el sentido de que su depuración, su radicalidad, su ascesis, su sufrimiento, su lucha corresponden a esa ansia de perfección que Pedro Enrique Sureña consideró como condición del cumplimiento de la utopía de América y correspondientemente de la expresión propia. De este carácter moral se deduce necesariamente una dignificación del eros, una liberación de las cadenas a que fue condenado por las envidias teológicamente justificadas de los célibes y de las célibes eclesiales. Pues el amor, la pasión, la devoción, entre comillas, para decirlo con una palabra frecuente en Mallarmé, por la poesía, excluye de por sí la culminación habitual, es decir, amplía su ámbito terrenal y convierte al eros en motor de conocimiento, en amor universal, en la raíz de la autenticidad y en última instancia en el impulso y meta a la vez de la utopía, de la plenitud terrenal del hombre. Esto no significa una espiritualización del eros, que como en la mística de un San Juan de la Cruz, no es otra cosa que una inversión de los términos habituales y que por eso delata el ardor erótico carnal recubierto por el manto de la unión con Dios. La dignificación del eros en la poesía de Fernando Charly Lara no renuncia al elemento sensual, no lo oculta, lo integra en el amor universal, dando al contenido sensual el significado primario de la palabra griega aistesis, dos de cuyas acepciones son percibir y plena posesión de las facultades, es decir, plenitud, belleza. Este fragmento del prólogo de Gutiérrez Girardot me parece que da cuenta de esa voluntad simultáneamente de intensidad, de exaltación, de devoción que aparece constantemente en la obra de Charly, junto con su voluntario abandono de la verbosidad de buena parte de la poesía que acompañó su generación. Y en esa medida, esas dos lecciones, la intensidad y la austeridad y la falta de verbosidad van a acompañar su recorrido por la poesía. Y continúo yo con un texto muy breve de cierre. Poeta de distintos registros, cultivador de una poesía que le debe mucho a la de sus amigos Luis Cernuda y Vicente Aleixandre, conocedor a fondo de la tradición poética española e hispanoamericana, Charly Lara supo clarificar en sus lúcidos ensayos también, que es de lo que hablará ahora Sebastián, aquello que permanece velado en sus poemas y que convoca un mundo de deseo, de noches y muslos y relámpagos, en versos misteriosos que no abandonan la realidad, sino que la transforman de manera verdadera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Felipe. Qué mejor que iniciar este homenaje con, bueno, con el homenaje que hace nuestro poeta Juan Felipe al poeta Fernando Charly y además con el recordatorio de algunas cosas tan importantes también para el día de hoy, en estos días tan agitados y hablar del carácter político, como nos recordaba en este texto de Gutiérrez Girardot, del carácter político de una poesía que no era panfletaria, sino que era el rigor contra la verbosidad, ¿no? Esto de entender la poesía como algo que no es bonito, decorativo, sino que son palabras exactas o verdaderas que muestran como una verdad, no la verdad de los dogmáticos, de los fanáticos, sino una verdad con la que podemos imaginar otros mundos posibles. Bueno, había avanzado antes que teníamos también, digamos que Juan Felipe, además de ser invitado como poeta y como conocedor de la obra de Fernando Charly, también está aquí para representar a la Universidad Javeriana, que quiere sumarse al homenaje. De hecho, también nos manda saludos el director del Departamento de Literatura, Óscar Torres Duque.
Y por parte del Instituto Caro y Cuervo tenemos a nuestra directora, tenemos a Carmen Millán de Benavides, bueno, nuestra amada directora del Instituto Caro y Cuervo, que también desde el compromiso con el rigor y con la fuerza de las palabras, ¿verdad?, está haciendo tanto por nuestra institución y por la cultura, por tanto, de Colombia. Bueno, entonces voy a dar paso a nuestra directora, que creo que ya está disponible. Sí, creo que ahí la veo. Ya estoy visible, por lo menos. Bueno, qué alegría, qué grato verlos a todos ahí. He regresado en estos días a la metáfora del no lugar de Auger, que son estas cosas Teams, pero cuando uno ve los nombres de todas estas personas allí, es absolutamente abrigador. Juan Felipe, qué bueno que está acá. Y yo tengo, pues, sí, Silvia y todo eso, pero tengo un personaje que va a aparecer mucho en estas rápidas fotografías que vamos a ir pasando, que es Carlos Enrique Ruiz, de la revista Aleph de Manizales. Y hablando con Silvia en estos días, me decía, bueno, ¿cuántos años fue que estuvo mi papá ya? Creo que, no sé cuándo, bueno, año 2000, unos años pocos antes de su muerte en Washington, unos pocos días después de haber leído su poesía en la Biblioteca del Congreso, y comentábamos con Silvia que no hemos podido recuperar la grabación de ese último recital allá, que es posible que la consigamos. Quienes estudian en el Caro y Cuervo probablemente reconozcan estos salones que siguen así, porque pues hemos habitado casas patrimoniales y así siguen ellas y deben tener la pátina del maestro Charry Lara, que organizaba sus viajes para no tener que interrumpir sus clases, ¿no? Entonces, tengo algunas fotografías de un viaje en particular, que es en 1986, un viaje en donde van a estar Carlos Enrique, aquí me quiero detener, Carlos Enrique con el maestro Charry Lara y con Rafael Humberto Moreno Durán en el mausoleo de Schlegel. Y eso todo es en clave para la nueva serie de poesía que va a coordinar, organizar, impulsar, y todos los verbos en infinitivo, Guillermo Molina, y que saludamos hoy con el nombre del maestro Charry Lara. Schlegel presidiendo esta visita del 86 con un joven Carlos Enrique que sigue igual de joven y de vigoroso, y el maestro H que ya no está. Yo quiero decirles que el Instituto Caro y Cuervo en 2005 acometió uno de los proyectos editoriales más bonitos que ustedes puedan encontrarse, que es un homenaje integral al maestro Charry Lara. Publicó en 2012, 4 volúmenes que están en la serie editorial Biblioteca Colombiana. Los 4 libros están unidos por una cintilla que se llama Homenaje a Fernando Charry Lara, 1920-2004, y son producto de un equipo asesorado por Margarita Valencia, luego uno de los motores que llevan a la creación de la maestría en estudios editoriales en el instituto. Y ese equipo conformado por Nancy Rosomelo, ahora muy famosa como lexicógrafa vinculada al nuevo diccionario de colombianismos, Gloria Esperanza Duarte, todavía también trabajando en el instituto, María Bernarda Espejo, especializada en paremiología y autora con Nancy de un libro que va a salir ahora sobre refranes, pues refranero no, dichos y un pequeño diccionario sobre oficios y afines. María Bernarda Espejo, Doris Guevara, Ivonne Zambrano, que tuvo el trabajo del cotejo para establecer
la estemma para determinar qué versión de los poemas publicar en ese volumen 1 de la cuarteta, y un trabajo difícil porque el maestro pulía y volvía a pulir, y de ese cuaderno original de manuscritos, verlo y tener todas sus tachaduras, los cambios de títulos, etcétera, es una aventura intelectual, y Bon lo hizo. Y nos contaban esta mañana, o me contaba Nancy, que esto era con fotocopias y con fax y todas esas cosas con las que trabajábamos antes. Y eso, todo, es decir, me falta Estela Lamprea y Marta Sánchez, o sea, medio Yerbabuena estuvo en este proyecto, es lo que quiero decir. El coordinador editorial fue el legendario señor Jiménez, de la imprenta patriótica, ese tesoro nacional que es la imprenta patriótica. Y ese proyecto, pues es un proyecto que yo quiero recomendarles, porque estuve averiguando cuántos quedan, y quedan ejemplares. Hay 60 juegos por allá en un rincón, y vamos a ocuparnos de que circulen, porque valen la pena. Todas estas fotografías, porque este proyecto tiene los 4 volúmenes, el primero dedicado a la vida, el segundo dedicado y a la poesía, el segundo sobre su trabajo como crítico literario, el tercero sobre lo que se decía de él, que se dijo de él, y el cuarto volumen, una cosa maravillosa que tiene una mezcla de apreciaciones sobre lo que ha sido, lo que fue. Esta fotografía compromete mucho también el trabajo de quienes conocieron la Asociación de Colombianistas. En el correo, en el chat que tenemos aquí al lado, hay una persona que está citando un artículo que apareció en El Espectador, cuando el magazine lo dirigía Roca, un artículo que fue dicho primero en un congreso de la Asociación de Colombianistas. Y aquí está Eduardo Jaramillo, querido colega, egresado de la Javeriana, de nuestro programa ya la Javeriana, Juan Felipe, que desempeñó un papel fundamental en la difusión de la obra de Charry Lara en los Estados Unidos. Eduardo ya no está con nosotros, y también nos hace mucha falta. Y fue el organizador del congreso que hubo acá del año Silva, y esa es la foto que tenemos en este momento aquí, de ese congreso organizado por Jaramillo. Tantas y tantas fotografías hermosas hay en estos 4 volúmenes. Tenemos cosas maravillosas. Charry Lara estuvo siempre pendiente, que de Jorge Guillén, que de tal, que vino, en una conexión con el mundo poético, que me parece a mí que le da todo el sentido a que esta colección que se abre con todo el entusiasmo de Guillermo por ella, lleve el nombre del maestro Charry Lara. Pero como sé que hay muchas cosas para escuchar, muchas cosas importantísimas para escuchar sobre el maestro, otra foto con Carlos Enrique en ese mismo 1986, en el Centro Canfield, tan importante también para la difusión de poetas, como la recientemente homenajeada y colega también por tantos años en la Javeriana, ¿no? Y hablamos de Marta como una persona que ha traducido al italiano tanta poesía tan importante, y nuestra colega que a veces en la Javeriana decían que se había vuelto innombrable, y no voy a cometer un error político por ahí. Quiero recordar un poema que me parece a mí de palpitante actualidad.
porque la poesía lo es. Al borde del camino, los dos cuerpos, uno junto al otro, desde lejos parecen amarse. Un hombre y una muchacha, delgadas formas cálidas tendidas en la hierba devorándose. Estrechamente enlazando sus cinturas, aquellos brazos jóvenes, se piensa, soñarán entregadas sus dos bocas, sus silencios, sus manos, sus miradas. Y aquí está el fulcro de este poema. Mas no hay beso, sino el viento, sino el aire seco del verano sin movimiento. Uno junto al otro están caídos, muertos, al borde del camino los dos cuerpos. Debieron ser esbeltas sus dos sombras de languidez adorándose en la tarde. Y debieron ser terribles sus dos rostros frente a las amenazas y relámpagos. Son cuerpos que son piedra, que son nada. Son cuerpos de mentira, mutilados. De su suerte ignorantes, de su muerte, y ahora ya de cerca contemplados, ocasión de voraces negras aves. Este poema se llama Llanura de Tuluá y fue publicado en 1986. Y lo que decía Juan Felipe, el erotismo y de pronto el horror de la muerte, el horror del asesinato, el horror de una masacre, y está ahí. Y es la poesía políticamente comprometida para nosotros hoy en Tuluá, tan cerca de Cali, tan cerca del llano aquel de los asesinatos de estos días. Él, Charry Lara, está entre nosotros, está con nosotros. Gracias, Guillermo, por acoger la idea de que la colección de poesía del Caro y Cuervo lleve su nombre. Bueno, muchísimas gracias, directora. Claro, desde luego, bien merecido que la colección de poesía lleve su nombre y que, de hecho, estos volúmenes que mencionaba la directora pues sean alguna suerte de precedente de lo que queremos seguir haciendo. Además, mencionar simplemente que gracias a la labor también de comunicaciones, que le agradecemos también el esfuerzo, hoy están difundiendo precisamente una exposición que tuvimos en el instituto en el año 2014 sobre Charry Lara, cuando se cumplían 10 años de su fallecimiento. Y bueno, hoy podrán ver a través del Facebook y otras redes sociales del instituto el enlace con el recuerdo de esa exposición, ¿no? Algunas fotos, algunos textos que en aquel momento se hicieron. Bueno, entonces ya ha nombrado nuestra directora a nuestra siguiente invitada, que es Silvia Charry. Bueno, Silvia Charry, hace un momento hablaba con ella por teléfono y me decía que bueno, simplemente la presente como la hija de Fernando. Ella también es, bueno, graduada en Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes, se ha dedicado siempre al mundo de la cultura, en especial al Fondo de Cultura Económica. Y bueno, además, Silvia, la hemos invitado y le agradecemos muchísimo su presencia también, digamos, en representación también, obviamente, del ámbito familiar, ¿no? De hecho, aquí entre nuestros participantes estoy viendo en Zoom bastantes personas que se apellidan Charry, entonces entiendo que tenemos a más personas, obviamente, conectadas de la familia, pero hemos querido bueno, hemos invitado a Silvia para que nos dijera unas palabras sobre su papá. Entonces, muchas gracias, Silvia, por unirte a este homenaje. Ya, listo, ok. Bueno, antes que nada quiero expresarle mi agradecimiento y el de mis hermanos, Fernando y Luzolina, al Instituto Caro y Cuervo, a su directora, Carmen Millán, y por la iniciativa de hacer este homenaje, que lo siento muy en el fondo de mi corazón, y que además por su iniciativa de crear esta colección de poesía con el nombre de mi padre. Y también aprovecho para agradecer nuevamente la inmensa colaboración de muchas personas del Instituto Caro y Cuervo que colaboraron con la obra de los 4 tomos, que recopila pues todo lo publicado por mi padre.
En fin, yo quería que hablara en primer término, bueno, la directora, es decir, era la primera, pero bueno, felizmente la tuvimos ahora. Pero me gustó mucho que hubiera comenzado Juan Felipe a hablar de la poesía de mi padre, porque para mí, por lo menos, la pasión y la esencialidad de mi padre me parece que estaba o que está en la poesía, en la poesía. Y bueno, en su obra en general, también en sus ensayos, pues porque todo lo hacía con una pasión y con una determinación increíbles. Entonces me gustó mucho que él hubiera comenzado a hablar de él, porque yo realmente lo que tengo son como chismes de la familia, cómo era, dónde había nacido mi padre, bueno, en Bogotá ya se sabe, pero fue bautizado, no, eso no sé si lo sepa todo el mundo, en la parroquia de Santa Bárbara de Bogotá, y fue el último de 6 hermanos. Lamentablemente quedó huérfano muy pronto, al año quedó huérfano, y lo crearon su padre y una hermana mayor. Luego, bueno, eso lo sabemos todos, yo creo, estudió o recibió su bachillerato en el Colegio Ramírez y posteriormente estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Después podemos mencionar, por ejemplo, que fue director de la Radiodifusora Nacional de Colombia, que participó también colaboró en varias revistas, Mito, Eco, Golpe de Dados, en fin, y posteriormente, y bueno, ejerció su profesión como abogado durante muchos años, 30 años o más, o toda su vida, pues, pero siempre acompañada esa existencia profesional o esa vida profesional con la otra parte de él, que era la pasión por la literatura. Bueno, se casó en el año 45 y de él tenemos todos muy buenos recuerdos porque fue un padre amorosísimo, dulce, un hombre muy disciplinado, muy serio, muy preocupado por que sus hijos se educaran con valores y principios fundamentales para la vida. Era una persona muy segura de sí misma, un ser racional, a pesar de, es decir, en el día a día era una persona muy racional, un hombre sumamente prudente y también discreto y parco, cosas, bueno, sencillez y esas cosas que se notan incluso en su creación. Disfrutaba también mucho de la compañía de sus buenos amigos en los distintos cafés donde se reunían en Bogotá, y algunas veces era burloncito. Bueno, yo también lo recuerdo como una persona sumamente organizada, que estudiaba con intensidad, muy disciplinado, muy meticuloso para muchas cosas, lo cual se ve también en su obra, ¿no? Es la palabra exacta la que quiere colocar, y por eso las tachaduras de que hablaba la doctora Millán en su obra. Él desarrolló, es decir, cuando fue, es decir, ejerció su carrera profesional, él siempre regresaba a la casa a trabajar, era una disciplina total y se trasnochaba muchísimo, investigando, leyendo, escribiendo, siempre informándose, siempre. Y
esa rutina se continuó después cuando se jubiló, pero ya pues cambiaron sus rutinas y bueno, le encantaba en la mañana caminar, en la tarde siempre se dedicaba a escribir, a leer y a escuchar música. A él le gustaba muchísimo la música, cosa que lo hacía desde muy joven. Le escuchaba mucho a Beethoven, a Wagner, a Brahms, Schumann, en fin, y a otros clásicos, y era su compañía en esos momentos. Y cuando después, en la noche, cuando ya estaba más tranquilo y todo, volvía a escuchar la música, volvía otra vez a leer y esas cosas, pero era una entrega total a su labor de investigador, de creador, siempre. Era una preocupación constante, no dejaba de hacerlo nunca. Y con nosotros, pues, como padre compartió muchos momentos muy gratos. Fue siempre muy amoroso y muy dulce, como dije antes. Y pues nosotros tenemos palpados en nuestros recuerdos muchas cosas. No, perdón, no decir, no puedo dejar de recordar pues sus últimos meses que fueron en España, invitado como poeta y como conferencista y como, en fin, como para recitar sus versos en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Y después fue cuando estuvo en la Biblioteca del Congreso de Washington, como dijo la doctora Millán, dando su último recital. Pienso que decir, el aspecto más importante de él es la creación, y la creación es la que habla por él, de manera que le doy paso a Juan Felipe de nuevo, creo, para que hable sobre esa maravillosa colección que yo sé que será excelente, con unas figuras magníficas que de verdad seguirán adornando las bibliotecas y las librerías del país y del mundo, porque sé que los libros llegarán y llegan a todas partes. De manera que de nuevo muchas gracias a todos y bueno, encantada de estar acá participando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, ha sido un placer que pudiera recordar la figura de Fernando también como, claro, de una faceta más familiar, más personal, que siempre, obviamente yo no lo conocí, entonces pues me agrada mucho escuchar su testimonio. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, el siguiente, digamos, punto del día, hoy ya ven que tenemos una agenda bastante intensa, precisamente porque mucha gente se quiso sumar a este homenaje. El siguiente punto del día, entonces, vamos a recordar a Fernando Charri-Lara en su faceta de crítico. Juan Felipe un poco nos recordó su faceta como poeta. Silvia pues, también nos ha recorrido varias facetas, más la faceta personal. Nuestra directora, Carmen Millán, recordó también algunas otras facetas como profesor, sobre todo, ¿verdad? Como profesor en el instituto, también lo fue en la Universidad Javeriana, como hemos hablado. Y ahora tenemos a Juan Sebastián Ríos, quien es investigador en el Instituto Cari Cuervo, para hablarnos de la faceta como crítico de Fernando Charri-Lara. Bueno, mientras que conectamos la cámara de Sebastián, voy a hacer una pequeña cuña publicitaria porque en la maestría de Literatura y Cultura, a la cual pertenece Sebastián, pertenezco yo mismo, tenemos, digamos, abierto el plazo para inscribir a una nueva cohorte.
Esto solo pasa una vez cada 2 años, entonces es bueno recordarlo, ¿no? Ya veo a Sebastián, él forma parte además del proyecto de investigación que tenemos, el proyecto también de diálogo con la poesía contemporánea que llamamos Poesía en Movimiento, ¿no? Entonces, bueno, sin más voy a dar paso a Sebastián Ríos, que nos va a contar sobre Charly Lara como crítico y también hará alguna referencia a su continuación en el Instituto Cari Cuervo. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Muchas gracias a Juan Felipe, a Silvia y a Carmen, que de alguna manera nos han presentado su semblanza de Fernando Charly Lara. Y yo quisiera empezar diciendo que de todas maneras mi intervención va a ser de un tono un poco diferente, porque digamos que en medio de todas estas memorias como muy entrañables, yo recuerdo que mi primer contacto con Fernando Charly Lara fue en el remoto año 2015, que yo era un estudiante de pregrado último semestre y no tenía un tema para mi trabajo de grado, y llegó mi papá con este libro que se llama Lector de Poesía y otros ensayos inéditos. Entonces, digamos que el primer contacto que tuve con Fernando Charly Lara fue con el Fernando Charly Lara ensayista, fue con el Fernando Charly Lara crítico, y creo que eh, no pude haber dado con mejor puerta a la obra de este hombre. Preparando todo esto, a mí me surgía la pregunta sobre, bueno, y en realidad, ¿por qué esta colección de poesía le estamos llamando Fernando Charly Lara? Más allá del hecho de que Charly Lara fue profesor durante mucho tiempo en el Seminario Andrés Bello, y de que es una de las figuras importantes vinculadas con el instituto en medio de toda esta lista de nombres ilustres que uno siempre escucha cuando se aproxima de alguna manera a, o cuando piensa en Yerbabuena, o cuando piensa en la Casa Cuervo. Entonces, pues haciéndome esa pregunta, recordé que de alguna manera Charly Lara es tan importante como crítico porque él marca una cosa que antes en la poesía colombiana no había tenido un precedente tan claro, y es esta idea del poeta como el poeta que está constantemente reflexionando sobre el ejercicio de hacer poesía. Y esa constante reflexión no es sencillamente entender la poesía como un espacio de discusión, que también, sino de verdad entender la poesía como una suerte de diálogo en el cual uno se relaciona con otras personas y con otros poetas a través de las cosas que esos poetas tienen para decir sobre su propia poesía, y a través de otras reflexiones más vinculadas quizás con los estudios literarios, que contrastan mucho con la manera en la cual se venía haciendo poesía en Colombia. Entonces, pues si pensamos en la poesía colombiana de principios del siglo XX, la poesía colombiana siempre ha sido de cuño más bien conservador, quizás. Siempre ha estado marcada por un modernismo más de la escuela de Guillermo Valencia que de la de José Asunción Silva. Entonces, digamos que esa poesía de principios de siglo tiene el cuño de la retórica, tiene el cuño del preciosismo, del parnasianismo, del entender la poesía como algo elocuente, como algo que de alguna manera sirve para la expresión de ideas, sirve para la expresión de X o Y retórica, sea la retórica del alma, sea la retórica de la patria, sea la retórica de la misma poesía incluso. Entonces, digamos que Charly Lara lo que hace es establecer un núcleo sólido como conformado por poesía y por prosa, que entiende la poesía de una forma distinta, en el sentido de que la poesía de repente ya no es un contenedor de ideas, un contenedor de retóricas, sino que la poesía se convierte en algo autónomo. Y bueno, eso implica de alguna forma que Charly Lara es curiosamente uno de los primeros poetas modernos que tiene Colombia, lo cual es un poco, no sé qué tan bien habla de la poesía colombiana en términos de que, Dios mío, Fernando Charly Lara está escribiendo en 1940 y es uno de los primeros poetas modernos en Colombia. Sin embargo, eso solo da cuenta de la grandeza de Charly Lara en el sentido de que de su posición como pionero. Entonces, digamos que
esa fue la razón que yo encontré para pensar en Charly Lara como un hito en la historia de la poesía colombiana. Entonces, digamos que si a alguno de ustedes le interesa aproximarse a la obra crítica de Fernando Charly Lara, se va a encontrar con que esto es una manera de aproximarse a la poesía que se funda en el diálogo con los textos. Entonces, ya que Juan Felipe estaba citando a Gutiérrez Girardot al principio de este homenaje, me acordé de que Gutiérrez Girardot también alguna vez estaba, creo que es en la introducción misma de este libro, con el prólogo, decía que la obra ensayística de Charly Lara se construía sobre el diálogo con sus cofrades poetas, y es el diálogo sincero, es el diálogo con los textos en el cual de alguna forma la poesía se vive casi que como una realidad común, entonces, es decir, común entre los poetas, y que de alguna manera esa realidad no se limita a un grupito, ¿sí? No se limita a una generación, no se limita a un grupo de letrados en la Academia de Colombianistas o lo que sea, sino que de alguna manera es una poesía y un diálogo con lo más recóndito del ser humano, en el sentido de que hay ahí algo palpitante, algo universal, que es, creo yo, aquello de lo cual han tratado de dar cuenta pues, todas las personas que han intervenido antes que yo. Entonces, es por eso que nos interesa de alguna manera, Guillermo dice, continuar con el legado de Charly Lara, porque del proyecto de ahora que tenemos de poesía en el instituto, queremos también establecer ese diálogo. Y establecer ese diálogo implica entender la poesía en un sentido amplio, entender la poesía no solo no solo como un tipo de discurso, no solo como un género, no solo como cierta forma de organizar el lenguaje, sino entender la poesía también como de una forma mucho más amplia, de una forma mucho más amplia en la cual existe una reflexión sobre el humano, existe una reflexión sobre el lenguaje y existe una crítica constante. Entonces, pues ese es nuestro interés en esta colección y, y espero que podamos llevar eso a buen puerto y que de alguna forma pues las cosas que están pasando en el instituto ahora en lo que refiere a poesía de cuenta de este interés nuestro por fomentar el diálogo, de este interés nuestro por fomentar la crítica y por este interés nuestro también de poner en movimiento la poesía de tal forma que la poesía sea como precisamente eso, sea como una suerte de ágora en la cual podamos ir a encontrarnos y en la cual podamos ir a discutir también. Y a mí me parece que de alguna forma es precisamente ese el espíritu que yace y que palpita en el núcleo de la obra crítica de Fernando Charly Lara. Y pensaría que eso es lo que quisiera hacer. Quisiera también invitarlos. Carmen, la directora, estaba hablando de estos libros que son, yo no sé si soy bien, no sé si soy muy blanco, que son los 4 tomos de la vida y obra de Fernando Charly Lara. Me parece que es uno de los autores más interesantes a los cuales uno se puede aproximar si le interesa la poesía o si le interesa la literatura en general, porque creo que para mí personalmente fue como una suerte de escuela de lectura, ¿sí? Una suerte de escuela de lectura y de pensamiento y de escritura también, porque Charly Lara escribió de una manera fantástica, tenía una prosa genial. Y entonces sí, creo que de alguna manera como que él marca un precedente de cómo uno puede aproximarse a la poesía, de cómo de alguna manera la poesía es una cosa que está ahí para que uno se aproxime a ella y de esa aproximación pues uno pueda llegar a conocer más de sí mismo, pero no en este sentido medio pachamámico, sino genuino, es decir, y, y ya, eso quería decirles. Muchísimas gracias. Esperamos que también de alguna forma
esta colección sirva para eso. Me emociona mucho que esté acá Álvaro Miranda, que va a ser, por supuesto, uno de los poetas que va a estar en la colección, y esperamos poder establecer con él ese diálogo. Creo que Juan Felipe lo va a presentar a continuación, entonces ya quería decirle eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Yo creo que la participación de Sebastián es maravilloso por sí mismo, pero también por ver cómo continúa, digamos, ese legado de Fernando Charri en los jóvenes investigadores, ¿no? Personas que de pronto no han conocido personalmente como a Fernando Charri, sin embargo, se sienten todavía guiados por sus principios críticos, ¿no? Estamos recibiendo muchos saludos por Zoom, por Facebook Live, saludos, por supuesto, a Fernando Charri Lara, desde personas como Gabriel Ruiz, que nos manda además muchos textos y artículos que complementan sobre la figura de Fernando Charri. Tenemos, por ejemplo, saludos de Pedro Olivella, desde el César, que todavía recuerda cómo Fernando Charri fue hasta allá y se unió a la tertulia que ellos tenían. Nos manda también Armando Romero, desde Cincinnati, también recuerda cómo estuvo allá Fernando Charri en los años 90, nos dice. También Cecilia Repiso, desde el Huila, nos dice que se siente muy orgullosa de que, bueno, Fernando Charri nació en aquella región, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos, como venimos hablando, hemos nombrado la colección de poesía que próximamente, a partir del año 2021, vamos a editar en el Instituto Caricuervo. La hemos llamado Colección de Poesía Fernando Charri Lara, básicamente porque queremos mantener ese rigor crítico y ese también espíritu de dar a conocer la poesía que tenía el propio Fernando Charri, ¿no? Vamos a editar en esta colección de poesía, que sigue la colección que simplemente se llamaba Poesía, en el instituto, que publicaba obras de autores ya clásicos contemporáneos, como pueden ser María Mercedes Carranza, el propio Fernando Charri, por supuesto, Héctor Rojas Erazo, José Manuel Arango. Bueno, queremos mantener este espíritu de publicar poetas ya consagrados, digamos, poetas de los cuales necesitamos realmente una compilación de su obra para daros a conocer mejor y para que sea más asequible su obra poética, ¿no? En este sentido, bueno, tenemos algunos poetas que nos parecen importantes. Por ejemplo, creo que nos está siguiendo Mary Yolanda Sánchez, a la cual también tenemos en nuestro proyecto. Pero el primer número hemos querido que sea para la obra de Álvaro Miranda. Álvaro Miranda, que nos está siguiendo desde aquí, muy agradecidos de que Álvaro también quiera ser parte de este homenaje y a la vez de la presentación de la colección de poesía, que, como decía, va a comenzar con la obra poética de Álvaro Miranda, que me parece que es el mejor inicio posible, ¿verdad? Vamos a tener de nuevo el privilegio de escuchar a Juan Felipe Robledo, quien en este caso nos va a presentar un poquito a nuestro invitado, otro invitado especial de hoy, que es Álvaro Miranda. Entonces voy a dar la palabra a Juan Felipe y entonces escucharemos al maestro Álvaro. Muchas gracias, Guillermo. Recordaba oyendo a Carmelita, oyendo a Silvia, oyendo a Sebastián, un verso de Charri Lara me cruzó por la cabeza. Puñal siempre en el pecho es la memoria. Hay una cosa que uno puede percibir siempre en la poesía de Fernando, y es una gran intensidad, en apariencia contenida, pero intensidad y verdad poética. Y ese puñal en el pecho que es la memoria, creo yo que es uno de los símbolos posibles de su poesía, una verdad que aparece también, por supuesto, en la poesía de Álvaro Miranda, el poeta que inicia la colección Fernando Charri Lara. Álvaro nació en Santa Marta en el año 45. El primer libro de poemas de Álvaro, Indiada, es del año 71. En 1982, cuando recibe el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia, con los escritos de Don Sancho Gimeno, uno de los libros como más interesantes, yo creo, de esta época en la producción poética en Colombia, que representa al mismo tiempo una ruptura y un regreso a las fuentes de nuestro idioma. Es un homenaje al idioma español en muchos sentidos y una reinterpretación de la tradición de las crónicas de Indias. Es un libro imprescindible en la escritura de su generación, autor también de Tropicomaquia, Cuatro de Lebrija, ¿verdad?
del Libro Blanco de los Muertos, Simulación de un Reino, y también de la recién editada novela La risa del cuervo, escrita en 1983, y con la cual recibió el primer premio en su modalidad, publicado en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Yo diría que la obra de Álvaro Miranda es una obra en la cual el elemento puramente lingüístico, constructivo, de composición del idioma, etimológico, pero al mismo tiempo su manifestación como verdad social, son una constante, es una reescritura sobre el propio lenguaje. Y quisiera leer un poema muy breve de Álvaro que pertenece a los escritos de don Sancho Gimeno, con el que consiguió el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia en el año 81. El título es suficientemente elocuente de cuál es la tradición de la que viene la poesía de Álvaro, por lo menos en esta fuente. Yo creo que el Libro Blanco de los Muertos sigue otro camino, pero que representa en buena medida ese volverse sobre la propia tradición de la lengua española, leída desde nuestro país en la poesía de Álvaro. Decires que llegaron como los furtivos besos, besos de luz y las crisálidas, luego se fueron, sí, como grávido sueño para quedar arcanos al pie del ánfora griega y la memoria. La poesía sí eleva la indolencia, eleva sí su inmemorial desgarro, la poesía sí ala bajo la conflagración de la inclemencia, la poesía sí luz de agua que late en la eternidad de los naufragios, tal el alma en sus desiertos blancos. La poesía, sí, vértigo que alucina en su hervidero la colmena, sí, toda la sombra en la indudable fe y los misterios. La poesía, sí, evaporado ángel que empuña encantamiento. Qué gloria, sí, la insinuación a ras del brote. Qué cielo, sí, la vacilación a tumbos con el viento. Unánime luz entre los dedos, sí, el decir ingenuo, sí, mortalidad de la fatiga, con sus hordas, sí, con sus hordas de fuego, aprisionando el sobresalto. La poesía, sí, golpe del destino tras la suerte, absolutamente jamás intento eterno, mechón que alumbra en simulacro la memoria, sí, la poesía. Muchas gracias, Álvaro, y felicito al Instituto Caro y Cuervo por esta magnífica iniciativa de publicar como primer título de la colección de poesía Fernando Charri Lara la obra reunida de Álvaro Miranda. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Voy a leer, como no soy parlamentario, sino pretendo ser escritor, voy a leer algo que escribí sobre este momento. La noticia hoy es la poesía. Por eso me llena de satisfacción ser invitado al lanzamiento de la colección de poesía hoy lunes 14 de septiembre del 2020 que realiza el Instituto Caro y Cuervo en el natalicio 100 del poeta Fernando Charri Lara. Dice Walt Whitman que los sapos son la obra maestra de Dios. Los poetas nos acercamos mucho a esa fastidiosa sentencia. Y eso que Dios hizo lo mejor que pudo. Porque todo croar fastidia la tranquilidad del statu quo. En tiempos de pandemia y otras dificultades hay que hacer más poesía. Porque el silencio que muchos quieren imponer, el silencio sobre la burla, la puya o la marullería del poeta lanzador de dardos de palabras. Fernando Charri entendió siempre que en su croar, en su existir, había que buscar un oficio para tener de qué vivir, y buscar en la poesía el para qué vivir. Vivió
de la profesión del derecho. Correctamente vestido. De gabardina, sombrero, corbata de seda, chaleco y bastón y su boina. Pero para seguir croando poéticamente, su mente pensaba 25 horas en poesía. Y él sabía del peligro de croar en la memoria en un país que bajo todo pretexto excluye de la educación institucional su propia historia. El verso que señalaba Juan Felipe. Puñal siempre en el pecho es la memoria. Callar consuelo ha sido. Mejor será morir secretamente a solas. Llama de amor viva es uno de los libros grandes de la poesía de Charry Lara. Y él me enseñó cuando yo era joven, apenas había superado la minoría de edad. En esa época era 21 años. Que ese título era un homenaje al carmelita descalzo, San Juan de la Cruz, y su santo Croar, poeta perseguido por los carmelitas calzados. Para hablar de poesía en mis casuales encuentros en el centro de Bogotá, por los años de 1967, me decía Fernando Charry, te invito a la calle 22 con novena a un whisky. Era un solo vaso de whisky para hablar 2 horas de poesía. Y recordaba al poeta y amigo Luis Cernuda y sus castañuelas sevillanas. También me dibujaba con palabras a San Juan de la Cruz cuando levitaba su cuerpo del suelo y con sus amigos los místicos sufís del Islam y ese girar que lo elevaba a San Juan a 30 centímetros del piso. Y hay que creerlo, pobre del que no creía que San Juan levitaba. Y por eso escribió, me decía Fernando, llama de amor viva, que es el Espíritu Santo, esa lengua de fuego que asciende para iluminar su inspiración libre de dogmatismo. No olvidar que San Juan, por su croar y su extraña danza, fue mártir y prisionero de los carmelitas calzados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras y bueno, sobre todo por aceptar ser parte de la colección de poesía. Es un honor tenerte como poeta inaugural de esta colección, que además tiene el nombre de nuestro admirado Fernando Charry, así que supongo que doble alegría, ¿verdad? Bueno, entonces muchas gracias, Álvaro, por tu presencia y por tu poesía. Bueno, voy a unas palabritas más. Sí. José Rufino Cuervo entendió casi de la misma forma que Fernando Charry, que había que hacer también algo para vivir y de qué vivir y para vivir. Es decir, me parece curioso que el nombre que lleva hoy el instituto no tenga un escudo donde dice cerveza de cuervo, ¿no? Y en el centro, si se han fijado, aparece un escudo donde hay una lira, ¿no? Una lira. Es decir, la poesía por encima de todo. Es decir, entendió que la cerveza servía de vivir, pero entendió que había que vivir de otra forma. Eso fue maravilloso. O sea, en ese sentido también estamos hablando
pero también era un hombre muy simpático, porque él escribió una especie de eslogan que decía roque, roca y roquete. Y comenzaba a hablar a los que consumían la cerveza, que esta era la mejor cerveza al estilo inglés que había en el mundo. Y eso le permitió viajar después a Europa, donde muere, y poder vivir solamente de su escritura filosófica, filológica. Y por eso me parece tan interesante eso. Yo creo que está bien poder hablar de esto y agradecerle mucho al Instituto Caro y Cuervo que me haya seleccionado dentro de esta colección que se inicia ahora. Mil gracias. Muchas gracias de nuevo, Álvaro. Bueno, para finalizar el homenaje del día de hoy, no solo en el instituto, como decía, tenemos este placer de homenajear a Fernando Charri-Lara, sino que también desde la Universidad Javeriana le recuerdan y también, por supuesto, quieren homenajear su obra. Entonces, con nosotros ha tenido tenemos el gusto de tener con nosotros a Mariana Charri, que a pesar del apellido no tiene vinculación familiar, pero sí tiene vinculación intelectual con Fernando Charri en el sentido de que es otra de sus fans, por así decir, como todos somos aquí. Entonces, Mariana Charri ha tenido a bien aceptar nuestra invitación para que ella nos comente cómo fue el proceso de elaborar su propio homenaje a la figura de Fernando Charri, que es en forma de podcast. Entonces, sería muy interesante conocer cómo ha sido este proceso y, por supuesto, y principalmente cómo pueden las personas que nos acompañen y que quieran conocer este podcast entrar a escucharlo. Entonces, sin más, gracias Mariana, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias Guillermo por la invitación y a Juan Felipe, a Sebastián, a Carmen, a Álvaro y a Silvia que han hablado hoy. Pues quería como aprovechar la oportunidad para presentarles este proyecto que tenemos en el Departamento de Literatura en Javeriana, que pues en realidad decidimos empezarlo este semestre, también un poco pues dadas las circunstancias de la pandemia y varios profesores del departamento habían hablado sobre hacer como lecturas de poesía y traer no solamente como las reflexiones en torno a la poesía de las clases, sino pensar en la relación que hay entre la poesía y la voz. Y cómo podíamos aprovechar otros formatos para pensar eso y para llevarlo como a un encuentro distinto, no solo con los estudiantes, sino también fuera de los espacios como académicos de la universidad. Entonces, pues comenzamos a pensar en homenajes y en autores que podían ser homenajeados en este año, y Oscar Torres propuso que teníamos que hacer un homenaje a Fernando Charri-Lara, que este año pues cumplía justamente hoy, se cumplía el centenario de su nacimiento, y pues que además fue profesor de muchos de nuestros profesores en el Departamento de Literatura, y pues que además su legado poético pues es, yo creo que inmenso. Entonces comenzamos a pensar cómo hacer el podcast. La idea era realmente pues como lectores ávidos de su obra, que escogieran sus poemas favoritos y los leyeran un poco, porque también como con esta fe de que cada lectura es una interpretación. Y además de las lecturas de los, digamos, como de los lectores de su poesía, pues también queríamos aprovechar y hacer un archivo sonoro con esos autores que estamos homenajeando. Entonces, realmente fue difícil conseguir las grabaciones de voz de los recitales de Fernando Charri-Lara en medio de la pandemia, porque todo estaba cerrado, pero finalmente logramos conseguir los CDs que hay en la biblioteca de la Javeriana, que también hacen parte del archivo sonoro de la Casa de Poesía Silva. Y sorprendentemente, Fernando Charri-Lara hablaba en miles de charlas como estudioso, homenajeando la vida y obra de otros poetas, haciendo charlas sobre música, sobre José Asunción Silva, y me sorprendió que habían pocos recitales suyos. Pero logramos encontrar sobre todo 2 CDs. Claro que esto fue algo que
que pudimos conseguir en tiempos de pandemia, es decir, supongo que deben haber muchas otras grabaciones a las cuales no pudimos acceder, pero encontramos el homenaje en donde le dieron el premio de poesía y un recital el 19 de mayo de 1987, en donde lee varios de sus poemas. Entonces logramos pues escoger dos de esos y mezclar como su lectura, la de él mismo, sus poemas, con las lecturas pues de sus ávidos lectores. Entre ellos están Óscar Torres, está Juan Felipe Robledo, está Camila Charri Noriega, está Jaime Báez, y dos estudiantes del departamento, uno que se llama Jorge Carreño y otro se llama Laura Lucía Urrea. Y todos ellos estuvieron, como que hicieron una gran selección de poemas y realmente pues en la edición nosotros escogimos cuáles poner. Y Óscar Torres escribió la introducción en un homenaje como muy sentido también, no solo intelectual, sino personal a la vida de Fernando Charri Lara. Y justamente tratamos de buscar a Silvia, que afortunadamente la pudimos escuchar hoy, pero no la encontramos, para preguntarle cuál era la música favorita de Fernando Charri Lara, porque queríamos alternar, digamos, sus poemas con música que a él le hubiera gustado. Pero logramos encontrar alguna entrevista para la Radio Nacional en donde él dijo que escuchaba Mozart y Schubert, así que decidimos escoger Schubert. Entonces, parte del podcast tiene fragmentos musicales de Schubert, un poco haciendo como un guiño también como a su gusto melómano, del cual evidentemente dejó como una tradición. Y eso es principalmente lo que tiene el podcast. Este es el segundo episodio. El primero fue un homenaje también a los 100 años de Idea Vilariño, que se cumplieron el 18 de agosto. Y también conseguimos pues de sus grabaciones sonoras de ella leyendo los poemas y de varias personas que quisieron escoger sus poemas favoritos. Este es nuestro segundo episodio y esperamos pues seguir haciendo los otros que tenemos planeados como homenaje durante el semestre, y ahí les compartimos el link en donde pueden encontrar como el enlace a diferentes plataformas de reproducción de podcast. Está en casi todas. Y también tenemos una página en Instagram en donde también estaremos publicando convocatorias para quien quiera leer poemas, porque en realidad es muy sencillo. Solamente tienen que grabar su poema favorito y mandárnoslo de los autores que vayamos a homenajear. Entonces, nuestro Instagram es Notas de Voz PUJ. Y ahí pueden escribirnos y estar pendientes de las convocatorias que vamos a hacer en las próximas semanas a los episodios que vienen. Principalmente vamos a estar homenajeando este semestre a autores en su centenario de nacimiento. Y pues nada, estamos muy felices de poder haberlo hecho con Fernando Charri Lara y que ojalá puedan escuchar todo el capítulo. Creo que es muy bello ver cómo se van tejiendo como las voces y uno se va arropando no solamente de la voz de él, sino también de la interpretación que otras personas hacen de sus poemas. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Nuestras compañeras de comunicaciones están poniendo en los chats, están poniendo tanto la dirección del podcast como lo que nos mencionaba Mariana sobre Notas de Voz PUJ como dirección de Instagram. Y bueno, ahí está la información para los interesados y gracias por unirse a este homenaje a Fernando Charri. Bueno, ya estamos acabando el tiempo. Tenemos en el chat aportes, por ejemplo, de la compañera María Bernarda Espejo, que nos aporta algunos poemas que ella recuerda de Fernando Charri. También tenemos de Carlos Enrique Ruiz, también con unas meditaciones sobre la poesía de Fernando Charri. Y simplemente, a modo de cierre, tenemos una pregunta que, bueno, que parece que ha podido surgir, que es algo... la pregunta es de... no lo tengo por aquí. Bueno, sí, de Diego Delgado, creo. Y él pregunta que si han pensado en publicar la obra de Rogelio Echevarría. Y bueno, yo creo que esta pregunta también puede servir así como para cerrar, para un poco que Sebastián, que es el encargado de hecho de la parte social del proyecto Poesía en Movimiento, que Sebastián nos contara un poco cuál es ese entonces proceso de selección o cómo, digamos, cómo la colección de poesía concibe los próximos números, ¿no? Cómo va a ser ese proceso. Entonces, quizás Sebastián nos pueda aclarar un poquito eso y ya con eso luego despido.
No, pues sobre lo de Rogelio Echevarría, pues creo que nosotros estamos abiertos en general a publicar la obra de cualquier poeta colombiano de alguna manera consolidado. Creo que esa es la idea detrás de la colección. Y quisiera recordarles también pues que esta colección hace parte de un proyecto más grande que tiene, por ejemplo, una parte de reseñas, una parte de podcast que van a estar integrados también en la página web del instituto, en un micrositio que se va a llamar Observatorio Colombiano de Poesía y Movimiento, creo que se va a llamar, que todavía estamos planeando, que todavía estamos armando y que es una de las cosas que tenemos como interesantes para lanzar para el año que viene. Entonces, pues mientras eso está en pie, o mientras construimos eso, pues obviamente recibimos sugerencias y cualquier tipo de aporte, ya sea mi correo, que es juan.rios@caroycuervo.gov.co, o al de Guillermo, que es guillermo.molina@caroycuervo.gov.co. Eh, Creo que lo más pronto posible vamos a lanzar el instituto y a lanzar el micrositio en la página del instituto, y ahí también, y por ahí también podrán contactarnos para de alguna manera establecer este diálogo en el que creo que he hecho tanto énfasis a lo largo de mis intervenciones, pero que creo que es la gracia de todo esto al final. Entonces, sí, estamos abiertos a sugerencias y pues este proyecto en el instituto pues será una cosa muy abierta. Veo que surgió una pregunta sobre qué mujer hemos pensado en publicar. Creo que incluso después de Álvaro Miranda, la siguiente poeta que tenemos ahí en el tintero es Mary Yolanda Sánchez, que creo que Guillermo nos puede contar más sobre eso. Sí, ya lo dejaremos para un siguiente evento, pero en efecto, esta mañana estuvimos escribiéndonos con Mary Yolanda, tenemos ahí pensado, su poesía es muy valiosa y es una de esas poetas que creo que merecen, digamos, una mayor difusión y ojalá que también forma parte de nuestra colección. También vamos a hacer también volúmenes de crítica y vamos a hacer también alguna antología en este sentido de dinamizar el diálogo con la poesía escrita especialmente en Colombia. Bueno, entonces sin más, vamos a cerrar ya este homenaje a Fernando Charri-Lara. Recordemos que hoy, 14 de septiembre, es el centenario de su nacimiento, así que ha sido un día especial, por supuesto, para celebrar su presencia con nosotros. Algunos, de hecho, en el chat recordaban su labor como profesor, algunos que fueron, ¿verdad?, sus estudiantes y que recordaban la pasión con la que dictaba sus clases sobre poesía hispanoamericana. Bueno, esto es algo que desde luego tenemos que mantener, ¿verdad?, esa pasión también dentro de las clases y bueno, también fuera ahora que tenemos otros medios. Bueno, entonces sin más, quisiera simplemente dar las gracias por supuesto a nuestros compañeros de la Universidad Javeriana que desde el principio han querido unirse a este homenaje, en especial Juan Felipe Robledo, siempre ha sido tan atento y nos ha participado tanto en el día de hoy. También, por supuesto, a Mariana Charri, quien nos ha dado a conocer el podcast que hicieron sobre Fernando Charri. Por supuesto, por el lado del instituto, digamos, nuestra directora Carmen Millán de Benavides, siempre también tan atenta a la idea de la poesía y a cómo entender a través de la poesía la vida, ¿no? Incluso en las reuniones de trabajo. Por supuesto, a Juan Sebastián Ríos, investigador del instituto. En el lado, digamos, familiar, damos las gracias a Silvia Charri y damos las gracias también a otros miembros de la familia que yo sé que estuvieron también presentes con nosotros en el día de hoy. Y finalmente, pero no menos, como dirían los ingleses, dar muchas las gracias a Álvaro Miranda, al cual, bueno, nos honra mucho acogerle como primer número de nuestra colección. Entonces, bueno, sin más, doy las gracias a todos y, bueno, muchísimas gracias por su presencia en el día de hoy. Que tengan una feliz noche.